Hay hombres que llegan al poder buscando el poder, y hay otros que parecen haber sido perseguidos por él desde que nacieron. Omar Hamid García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. Pero antes de que pudiera elegir quién sería ser, su apellido ya estaba en la historia. Su madre, María Sorté, una mujer conocida por millones de mexicanos gracias a la televisión, el cine y la música. Su padre era otra cosa, Javier García Paniagua, político priista, hombre de poder, y durante los años 60, titular de la entonces Dirección Federal de Seguridad, una institución asociada a uno de los periodos más oscuros de la historia política mexicana, la llamada Guerra Sucia. Y aquí comienza una de las contradicciones más interesantes de esta historia, porque mientras su madre pertenecía al mundo de las cámaras, su padre pertenecía al mundo de los expedientes. Mientras una vivía bajo los reflectores, el otro había conocido los pasillos más cerrados del poder. Omar creció rodeado de dos Méxicos, el México de la televisión y el México de la política, pero decidió no seguir los pasos de ninguno. No quiso ser actor, no quiso convertirse en un político. Eligió la seguridad, eligió las armas, eligió la inteligencia y eligió una profesión en la que, tarde o temprano, la muerte deja de ser una palabra abstracta. Su padre murió en 1998. Omar tenía apenas 16 años. Javier García Paniagua había tenido una larga trayectoria política y había ocupado posiciones de enorme relevancia dentro del aparato estatal. Y hay algo profundamente humano en pensar en ese adolescente. Porque una cosa es heredar el apellido y otra, heredar una historia. Omar tendría que construir su propia identidad, con un padre marcado por la historia política mexicana, con una madre famosa, con un apellido que, muchos años después, terminaría apareciendo en los titulares de todo el país. Pero él escogió el camino policial. Ingresó a la Policía Federal y fue ascendiendo. Pasó por áreas operativas y de inteligencia. Obtuvo formación relacionada con la seguridad pública y realizó cursos en instituciones nacionales y extranjeras. Y poco a poco, el hijo de una actriz comenzó a desaparecer y apareció otra figura, el policía. Pero hay un lugar que cambiaría para siempre la historia de Omar García Harfuch, Guerrero. En 2014, Harfuch ocupaba funciones dentro de la Policía Federal en ese estado. Y entonces ocurrió una de las tragedias que todavía dividen la memoria de México, Iguala. 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron. La noche dejó muertos, heridos, familias destruidas y una pregunta que todavía no tiene respuesta, capaz de cerrar la herida. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? La investigación de Ayotzinapa se convirtió en uno de los casos más controvertidos de la historia reciente en México. Y años después, el nombre de Omar García Harfuch comenzó a aparecer dentro de esa historia. No porque existe una sentencia que lo haya declarado responsable de la desaparición de los estudiantes. Eso sería falso. La controversia es otra. Documentos, testimonios relacionados con la investigación ubicaron a Harfuch en reuniones posteriores a los hechos. El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional para la Verdad y Acceso de la Justicia, señaló que su nombre aparecía en los informes del caso. Algunos señalamientos fueron todavía más lejos. La Fiscalía General de la República sostuvo que Harfuch había participado en reuniones relacionadas con la construcción de una versión oficial de los acontecimientos. Medios como DW documentaron esos señalamientos y la controversia alrededor de su papel. Pero existe otra versión, la de Harfuch. Él ha negado haber participado en una operación para construir una verdad falsa de los hechos. Ha sostenido que las reuniones en las que estuvo tenían como objetivo establecer líneas de acción para buscar a los estudiantes y que no participó en la investigación de la llamada verdad histórica. También afirmó que para el momento de la desaparición de los estudiantes ya había recibido instrucciones de trasladarse a Michoacán. Sin embargo, documentos posteriores publicados situaron su presencia en Iguala durante las reuniones del 7 y 8 de octubre del 2014. Y aquí es donde la historia deja de ser sencilla. Porque una cosa es preguntar, ¿Harfuch estuvo relacionado institucionalmente con autoridades que investigaron el caso Ayotzinapa? La respuesta es sí. Otra pregunta es mucho más difícil. ¿Fue responsable de fabricar una versión de los hechos o de encubrir la desaparición? Eso ha sido el objeto de señalamientos e investigaciones, pero no debemos convertir una acusación en sentencia. Y
precisamente ahí está la sombra. No en un monstruo imaginario, no en una conspiración inventada, sino en una pregunta que todavía no ha desaparecido. ¿Qué sabía el Estado mexicano de aquella noche? ¿Qué sabía qué? ¿Y cuánto tardaron en reaccionar? Porque cuando una tragedia ocurre, el silencio de las instituciones también forma parte de la historia. Después vendrían más años de carrera, más operativos, más inteligencia, más poder. En 2016, Harfuch fue nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, posiciones desde la cual participó en investigaciones contra organizaciones criminales. Y entonces llegó a la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum lo nombró jefe de la Policía de Investigación y coordinador de inteligencia de su gabinete de seguridad en 2019. Después, se convirtió en secretario de Seguridad Ciudadana y ahí su vida cambiaría para siempre, porque el poder también tiene un precio, y en el caso de Harfuch, ese precio llegó una mañana de junio. 6:35 de la mañana, 26 de junio de 2020, Ciudad de México, Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital. El vehículo blindado avanzaba por la ciudad. Dentro viajaba Omar García Harfuch, y entonces una camioneta bloqueó el paso. Después, los disparos. No 1, no 10, no 50, cientos. El ataque fue ejecutado por un comando relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los reportes posteriores hablaron más de 400 disparos. Se utilizaron armas de alto calibre, incluyendo fusil Barrett. El vehículo blindado quedó prácticamente destruido. Harfuch recibió 3 impactos de bala y múltiples heridas por esquirlas, pero sobrevivió. 2 de sus escoltas, Edgar y Rafael, murieron. Pero también murió Gabriela Gómez, una mujer que se encontraba trabajando cerca del lugar y quedó atrapada en el fuego cruzado. Y hay un detalle de aquella mañana que resulta difícil de olvidar. Harfuch estaba herido, lo iban a llevar al quirófano, pero antes publicó un mensaje. Identificó al cártel Jalisco Nueva Generación como responsable y afirmó que 2 compañeros y amigos habían perdido la vida. No escribió sobre una venganza, no escribió sobre miedo, escribió que México debía continuar enfrentando al crimen organizado. Después entró a cirugía y sobrevivió. Un año después, Harfuch habló sobre aquel día, y lo más inquietante no fue solamente la cantidad de balas, fue la manera en que describió lo ocurrido. Recordó cómo el ataque comenzó, cómo se arrastró hacia la puerta trasera del vehículo, cómo recibió impactos, cómo sus escoltas ya no respondían, y cómo esperó hasta escuchar una palabra que reconociera. Su nombre clave, Tigre. Solo entonces abrió la puerta. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que, al igual que su servidor, estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios. Imaginen ese momento, un hombre encerrado dentro de una camioneta, vidrios rotos, disparos atravesando el blindaje, 2 compañeros muertos y afuera, personas intentando saber si él seguía vivo. 3 minutos, para cualquiera pueden parecer poco, pero dentro de un vehículo bajo cientos de disparos, 3 minutos puede convertirse en una vida entera. Harfuch sobrevivió, pero hay algo que nunca volvió a ser igual, la seguridad. Porque después de que alguien intenta matarte de esa manera, ¿cómo vuelves a caminar tranquilamente por una calle? ¿Cómo vuelves a mirar una camioneta acercándose? ¿Cómo vuelves a dormir? ¿Cómo le explicas a tu familia que el hombre que salió por la mañana pudo no regresar? Y aquí aparece otra parte de la historia, la imagen pública. Después del atentado, Harfuch adquirió una especie de aura. Para algunos mexicanos se convirtió en un símbolo de resistencia, para otros, en la representación de una vieja estructura de seguridad que nunca terminó de desaparecer. Y entonces regresaron las preguntas: su padre, la Policía Federal, Ayotzinapa, el poder, y también las comparaciones con Genaro García Luna. Durante años circularon versiones que intentaban relacionar a ambos, pero el propio Harfuch negó tener alguna relación cercana con García Luna. En una entrevista afirmó que lo habían visto personalmente muy pocas veces y negó haber trabajado bajo sus órdenes directas. Claudia Sheinbaum también rechazó públicamente que Harfuch tuviera una relación con García Luna, así que también hay que separar el rumor del hecho. Ser una persona, coincidir institucionalmente y pertenecer a un círculo cercano no necesariamente son la misma cosa. Después del atentado, ocurrió algo todavía más importante. Harfuch no desapareció, regresó y se convirtió en uno de los hombres más importantes del proyecto de seguridad de Claudia Sheinbaum. En 2024,
Fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. La estrategia que presentó se apoyó en 4 grandes ejes: la atención de las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y investigación, y coordinación entre instituciones. Y entonces apareció una nueva versión de Omar García Harfuch. Ya no era solamente un policía que sobrevivió, ahora era el hombre encargado de diseñar una parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, informaré primero los resultados obtenidos en el pasado mes de octubre. En este periodo, en el mes, fueron detenidas más de 2.300 personas por delitos de alto impacto. Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, Harfuch comenzó a presentar cifras de detenciones, decomisos y operaciones. En diciembre de 2024, informó que, entre octubre y los principios de diciembre, se habían detenido más de 5.300 personas por delitos de alto impacto, y así, asegurando miles de armas y toneladas de droga. En 2025, siguieron los operativos. Sinaloa se convirtió en uno de los principales escenarios, y Harfuch comenzó a aparecer constantemente en Culiacán. En 2026, el propio secretario ha señalado reducciones de homicidios en Sinaloa y avances en operaciones contra estructuras criminales. Pero incluso él ha reconocido que existen problemas que todavía no están resueltos. En enero del 2026, por ejemplo, reconoció que el combate al huachicol sigue siendo una de las tareas pendientes. Y esto es importante, porque un documental serio no debe convertir una cifra gubernamental en una verdad absoluta. Tampoco debe convertir una acusación en condena. Y la realidad está en medio. Omar García Harfuch sobrevivió a una de las emboscadas más violentas contra un funcionario mexicano en tiempos recientes. Sobrevivió a cientos de disparos, sobrevivió a heridas, sobrevivió a la muerte de personas que viajaban junto con él. Y después regresó, ascendió, llegó al centro del poder. Pero hay algo que ninguna escolta puede proteger: la memoria. Porque un hombre puede blindar su automóvil, puede rodearse de policías, puede tener inteligencia, puede tener información, puede tener poder, pero no puede blindarse de las preguntas de la historia. Ayotzinapa sigue siendo una herida. El atentado de 2020 sigue siendo una cicatriz. Su apellido sigue cargando la historia de su padre, y su futuro todavía está escribiéndose. Tal vez un día los libros de historia decidan qué fue Omar García Harfuch: un policía, un sobreviviente, un hombre de Estado, un político o una mezcla de todo eso. Pero nosotros solo podemos mirar los hechos y hacer la única pregunta incómoda que nos queda: ¿cuánto de un hombre puede pertenecer a sus decisiones y cuánto pertenece al sistema que lo formó? Porque quizá la verdadera dimensión caótica de esta historia no está en las balas, no está en los cárteles, no está en las conspiraciones, está en algo mucho más humano, en descubrir que detrás de un uniforme también existe un hombre que perdió, un hombre que sobrevivió y un hombre que ascendió, y un hombre que, como todos nosotros, algún día tendrá que responder ante la historia. Esta es la parte de Omar García Harfuch que casi nunca aparece en la fotografía y quizá sea la más importante. Esto fue Dimensión Caótica. Si te gustan las historias que no se quedan en la superficie, suscríbete a Dimensión Caótica. Aquí no venimos solamente a contarte lo que ocurrió, venimos a mirar lo que quedó en la oscuridad. Y si quieres escuchar la música que acompaña esta historia, busca también en nuestro canal Sonidos de la Dimensión. Ahí encontrarás las atmósferas originales que acabas de escuchar. 2 canales, 2 dimensiones, una misma historia. Nos vemos del otro lado. Y no olvides suscribirte aquí en tu canal Dimensión Caótica. ¡Vámonos! Después de 90 días, estamos llegando a la recta final. Hemos recorrido las 16 alcaldías de nuestra ciudad, reafirmando el compromiso de servir a nuestro país y de servir a nuestra gente. Estamos a unos días de ser historia. Falta muy poco para la victoria. Juntos, desde la trinchera que nos toque, haremos que siga la esperanza. Omar García Harfuch,